circular 001 da un término de la solicitud de la posesión de directivos, que era la que les comentaba ahorita, que pasa a ser 30 días hábiles, y dice cuáles son los documentos que se deben anexar, que no es distinto a lo que dice ya la circular básica jurídica. Tenemos la circular externa 004 de marzo 8 del 2010, que modificó parte de la circular contable financiera y dirigido a las entidades que no ejercían actividad financiera. En este caso, entonces, se revisaron como que unos indicadores financieros, esa parte sí ya la deben, digamos, aclarar más con el tema, con los profesionales, pues los contadores y los financieros, pero para entonces que lo conozcan, el 8 de marzo del 2010 hubo esta circular externa sobre el cambio de unos indicadores financieros y los umbrales. Esto para las entidades que no ejercen actividad financiera. Otras circulares, el 2 de septiembre del 2010, sobre las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados. Ustedes entenderán que este tema sigue siendo muy importante y muy conflictivo respecto a los órganos de control y frente a toda la presión que hay nacional, internacional y de diferentes gremios. Entonces es necesario pues como seguir regulando el tema. Adicional que con la congestión en las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social no se ha podido completar el trabajo de la legalización y la aprobación de los regímenes y los estatutos de las cooperativas de trabajo asociado. Todavía hay dificultades en materia de registro, entonces digamos que la superintendencia sigue reacomodándose al incremento en casi un más del 200% en las cooperativas de trabajo asociado que están bajo su control. En ese sentido, el 2 de septiembre entonces se establecen unos nuevos términos en vista de que no todas las entidades, las más de 3.000 o 4.000 entidades que aparecen registradas en las cámaras de comercio no han reportado la información. Establecen entonces un mes para las entidades que ya tienen resolución del Ministerio de la Protección Social, pero no han ido al Ministerio a hacer su trámite de legalización. Este de legalización se llama reconocimiento y es el que pretende pues la expedición de un certificado de existencia y representación legal donde aparezca el cumplimiento de la ley 1233 y el decreto 4588. Y otorga 2 meses para las entidades que ya estaban haciendo el trámite en la Superintendencia de la Economía Solidaria, tuvieron una devolución, una glosa. Entonces, a los 2 meses siguientes a la publicación de esta circular, debían entonces presentar ya la documentación completa, haber hecho las asambleas y los ajustes, so pena de declarar desierto el trámite. Es decir, que tendrían que comenzar de nuevo, sin perjuicio de la cancelación de la personería jurídica, que es una competencia que la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene frente a las entidades bajo su control. Tenemos entonces también la carta circular 03 del 2010, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Aquí tenemos es la automatización de los libros de registro. Las entidades que no tienen su registro en la Superintendencia de la Economía Solidaria lo siguen haciendo en las cámaras de comercio. No se asuste cuando cada 2 años sale una resolución nueva de la Superintendencia dando pautas sobre el registro dirigido a las cámaras de comercio. Eso está dirigido para todas las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia, menos para las cooperativas de trabajo asociado que se registran directamente en la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aquí tenemos entonces un nuevo mecanismo para la expedición de libros. Las dificultades de la Superintendencia frente a los libros han sido muchos. Cómo se envían los libros, el tema de que sean argollados, el tema que sean empastados, si trae el número, si no trae el número, qué libros quería la persona. Entonces, al no haber claridad en la forma de solicitar estos libros, tampoco la Superintendencia, pues digamos, no lo había dicho desde el principio. Entonces, esto hace que en septiembre de este año sea necesario que se reglamente cómo se van a solicitar los libros y cómo se van a expedir para darle un poquito más de orden a ese trámite. Inclusive pues a uno, los funcionarios de la Superintendencia les decían que a veces no sabían qué hacer con esos libros, los recibían, pero cómo los iban a enviar, los paquetes eran pues como bastante grandes y se estaban generando pues bastantes costos para la Superintendencia. Ya me corregirá por acá un ex funcionario de la Superintendencia cómo les estaba yendo con los libros. Respecto a los libros, entonces, se adopta un mecanismo para la imposición de sellos, algo pues muy similar a lo que hacíamos con Cámara de Comercio. Los libros entonces que se registran diario, mayor y balances, inventario y balances, el de actas, pues todos los de los órganos sociales y finalmente el de registro social. Ahí establecen que no se admitirán argollados y empastados, seguramente pues por la dificultad de los sellos, de la imposición de sellos. Se debe enviar una solicitud escrita de juntar hojas continuas
o individuales debidamente foliadas indicando la razón social, NID y la denominación, es decir, pues como el nombre del libro y las iniciales, igual digamos que a las solicitudes que hacíamos con Cámara de Comercio. Y máximo 200 folios por libro, y esta rige a partir del 20 de septiembre. Otras circulares como la del 7 de julio, número 7 del 15 de julio del 2010, habla sobre nuevos formatos para el reporte del formulario oficial de rendición de cuentas. Hay un cambio ahí en julio de este año. Y en agosto tenemos unas pautas sobre la prevención de solicitudes de crédito. Y esta es una circular, la considero muy interesante porque habla de estas entidades, además de las entidades de ahorro y crédito, que en esas, digamos, está muy regulada la actividad de cómo hay que publicitar ese servicio, cómo se debe otorgar, los cuidados que hay que tener, etcétera. Pero tenemos el otro grupo de entidades que tienen actividad crediticia y no son consideradas como entidades con actividad financiera. Y en ese sentido, entonces, la superintendencia pues ha establecido unas pautas de cuál es el cuidado que se debe tener por parte de los usuarios y las mismas entidades de la economía solidaria de esa actividad crediticia o respecto a esa entidad crediticia. Ahí estamos hablando entonces de una circular que inclusive pone ejemplos de la publicidad de este tipo de entidades. Volantes en las calles, llamadas a celulares, adquisición de base de datos de las entidades o de las personas donde les ofrecen los créditos y les ofrecen créditos sin codeudor, sin estudio. Algunas entidades podrían también decir aquí no vamos a tener en cuenta si está reportado o no. Necesariamente uno no podría concluir que estas entidades son entidades de garaje, como le dicen por ahí, o que son entidades que no están controladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sin embargo, son algunos parámetros que le dicen pues a los usuarios que tengan un poco de cuidado con este tipo de actividades. Entonces, esa me parece pues realmente importante, además de que habla de la publicidad engañosa, pero es muy delicado que allí hagan afirmaciones como el hecho de entregar volantes. El hecho de entregar volantes hace parte de una publicidad que puede ser también buena, pero que en la lista pues que hace la superintendencia parece pues como si también puede despistarnos un poquito frente a cómo interpretar entonces la publicidad de las cooperativas que no tienen actividad financiera, pero sí tienen actividad crediticia y que todos los días vemos que no solo son cooperativas, sino también entidades del sector privado, sociedades anónimas, asociaciones que tienen actividad crediticia y de pronto se desborda ese servicio que prestan, poniendo en riesgo pues la misma seguridad de las personas, porque inclusive como les decía, la venta y la adquisición de bases de datos con todos los datos de nosotros. Cada vez que nosotros ingresamos a cualquier página y damos nuestros datos, alguien más va a adquirir esa información. Bueno, otras normas, entonces el sector de la economía solidaria no tuvo más leyes representativas este año, pues digamos desde la naturaleza, de pronto cositas particulares, pero leyes, es decir, que un cambio en la ley 79, en la 454 no tenemos todavía, pero está el proyecto, como bien saben, por parte de Confecom Nacional se están presentando unos estudios para hacer el cambio o la reforma a la ley 79 del 88. Este año y luego de muchos debates, inclusive pues en el sector de los fondos de empleados discutieron los cambios normativos que requería para incluir a trabajadores dependientes, ya los tenían los trabajadores independientes, pero también entonces tenemos trabajadores asociados como parte de los fondos de empleados. Entonces, la ley 1391 del 2010 nos trajo en su artículo 2 el vínculo de la asociación, que ya no solo son trabajadores dependientes, sino que también podemos incluir trabajadores asociados independientes, y hace poquito, el 4 de octubre del 2010, el Ministerio de la Protección Social expidió un concepto donde dice que inclusive los trabajadores en misión, empresas de servicios temporales u otros, podrían entonces hacer parte de ese fondo de empleados. La norma dice que cualquier vinculación, y por eso el Ministerio dice que incluidos los trabajadores en misión. Esto de todas maneras va a requerir una reforma estatutaria. Lo más seguro es que el próximo año, en marzo, los fondos de empleados empiecen a hacer sus reformas estatutarias para incluir a todos estos trabajadores. Y otro de los cambios pues es el tema del excedente. Como yo les contaba, son dos puntos esenciales, el resto la verdad eran o innecesarios o repetitivos.
en mi consideración, y es sobre el 10% que se le establece a los fondos de empleados para crear un fondo de desarrollo empresarial solidario en cada fondo de trabajo.